días, amados hermanos. Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido llegar aquí a su casa. Y vamos a dar inicio a la clase de hoy en la clase del proyecto Antorchas Encendidas. Primero vamos a orar dándole gracias a Dios por esta mañana. Padre omnipotente, te damos gracias por tu amor infinito, Señor, porque tú nos has amado primero. Gracias por la oportunidad, Señor, de llegar hasta aquí, por la libertad que tú nos das de alabarte, de glorificarte, de podernos congregar. Amado Dios, te pedimos que de manera especial tú continúes enseñándonos, dirigiendo, hablando, ministrando a nuestras mentes, a nuestros corazones. Señor, que tú toques lo profundo de nuestro corazón, Señor, y que podamos entender que alejados de ti nada podemos hacer. Maestro, que tú que conoces todas las cosas, suplas, Señor, a cada uno de mis hermanos en esta mañana hermosa. Dirígenos, Señor, para que podamos aprender cada día de ti y cómo tú quieres que caminemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me dio un sonidito. El domingo pasado dimos inicio al estudio del Islam y mencionamos unos detalles importantes del estudio del Islam, ¿verdad? Y voy a rapidito, un repasito. Vamos a ver, ¿qué creen? A ver si se acuerdan. ¿Quién era el profeta? Mahoma o Mohammed. Muy bien. ¿Cuál es el libro que utilizan los musulmanes para estudiar? El Corán. Muy bien. ¿Y son todos los árabes musulmanes? No, ni los musulmanes son todos árabes. Ni todos los musulmanes son árabes. Es importante que esto lo tengamos claro para que no hagamos juicios. Y es importante que los tengamos en nuestras oraciones. El domingo pasado yo les hablé de que este tiempo ellos celebran una fiesta o una celebración especial en su creencia, y es el Ramadán. Y ese tiempo es un tiempo de ayuno, y ellos ayunan de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y después de las 6 de la tarde, pues ellos comen y hacen todo lo que tengan que hacer de todas las cosas que ustedes se puedan imaginar, ¿verdad? Como seres humanos. Y al otro día vuelven otra vez en ayuna. Así que esto lo van haciendo durante 30 días. Yo le voy a buscar porque quería tener que lo tuvieran la definición completa del Ramadán, porque a mí me gusta, ¿verdad? Para tenerlo claro. Es el 9º mes del año lunar de los musulmanes, quienes durante sus 30 días van a observar ayunos rigurosos. Así que se supone que de 6 a 6 no comen nada, exceptuando mujeres embarazadas que tengan alguna situación o alguna condición o algún enfermo, pero todos los demás están en ayuno. Así que es bien importante que pues podamos conocer parte de esto. Hoy yo les dije que íbamos a estar discutiendo y les había mencionado 4 pilares, pero realmente son 5 pilares, y por eso lo quiero hacer claro para corregirlo. Hoy vamos a estar hablando de los 5 pilares. El primer pilar se llama la shahada. Y a veces estas palabras a nosotros se nos hacen un poco complicadas hasta pronunciar, a lo mejor no se pronuncia así. El primero de ellos recibe el nombre de shahada, que significa dar testimonio. Dar testimonio. Y esto a nosotros nos va a parecer quizás relacionado a lo que nosotros pensamos y creemos, porque el Evangelio, nosotros creemos en dar testimonio, ¿verdad? Contar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas.
constituye el enunciado básico del monoteísmo. ¿Por qué? Porque creen en un solo Dios. Ellos creen en un solo Dios. Único. Y en el Islam hay una expresión que dice, pronunciando 3 veces con intención y ante 2 testigos. Eso es como la conversión, vamos a decir, como hacer el acto de aceptar a Jesús como Salvador. Ellos utilizan una expresión que dice así. Dice, no hay otra divinidad sino Dios, y Mohammed es el enviado de Dios. Al aceptar la creencia en la unicidad de Dios, el único Dios, y en la misión profética de Mohammed. Y quiero, déjame ver si aquí no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. Eso es como ese sello de esa creencia. Y cuando ellos se acercan a las personas a dar testimonio de su vida, de sus creencias, esperan que una persona pueda decir que ese es el único Dios y ese es el único profeta. Pero si nosotros buscamos en nuestra Biblia, ¿verdad?, vamos a encontrar que hay un solo Dios, pero el único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. O sea que para ellos es Mohammed. Para ellos están hablando de Mohammed. Y ahí entonces nosotros tenemos que sopesar. ¿Por qué yo traigo esto? Porque es importante que conozcamos lo que ellos creen, pero estar claro en lo que nosotros creemos. Sí, que aunque sean monoteístas, aunque crean en Dios, pues hay un desfase después de Dios. En la creencia. Y ellos no creen en la Trinidad como nosotros creemos. Ellos no creen que Dios es un Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos no creen eso. Nosotros sí lo creemos. Y ellos hablan de Jesús como un profeta más, no como el Hijo de Dios que vino a salvarnos. Por eso es importante aceptarlo, conocerlo. Quiere decir que la base del credo musulmán, esa expresión es importante. Y es una pronunciación que hay que hacerla por lo menos una vez en la vida frente a testigos. Tiene que haber otras personas que atestiguen y den fe que esa persona cree eso y que lo dijo. Y en el caso del evangelismo, vamos a llamarle así, o de como conversión, la conversión que ellos tratan de hacer es hablarle a las personas y hasta que tú no repitas eso, no eres parte, no eres contado como parte de los musulmanes. Así que está el testimonio, que esa es la primera. El segundo pilar se trata del derecho y de la obligación que tiene todo creyente a dirigirse a la divinidad. ¿Qué es eso? Todo creyente a relacionarse con la divinidad. ¿Ah? Sí, pero escuchen bien lo que estoy diciendo. Ellos dicen que su segundo pilar es la obligación que tiene todo creyente en el Islam a dirigirse a la divinidad. ¿De qué estamos hablando? De oración. Ellos repiten unas oraciones y van a estar dando esas oraciones. Y dice que la oración tiene una importancia no solamente religiosa, sino política, puesto que en la que se realiza colectivamente los viernes al mediodía se ora por el jefe de gobierno, hecho por el cual se explicita la aceptación del poder vigente o se anuncia un cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente ellos se reúnen los viernes, ¿verdad? Ese es como el día del culto. Ese viernes ellos se reúnen, que es el día santo para ellos,
y hacen sus oraciones, pero dentro de esas oraciones ellos ponen a su gobernante. ¿Y por qué es política? Muchos expertos hablan que no solamente ellos discuten el Corán como base, sino que van a hablar de qué movimientos políticos van a estar pasando en el país o en el lugar donde esté. Así que esto no es solamente un evangelio, una religión de conversión, esto es una religión que va lanzada a la política. Y si vemos en la época de Jesús, muchos discípulos y muchos que lo escuchaban pensaban que Jesús iba a venir como un guerrero, como establecer que un reino político. Y aquí las oraciones son como nosotros oramos, o ellos tienen ya las oraciones dadas. Hay unas oraciones que son dadas y es una repetición. Por eso. Hay unas oraciones que son repeticiones y repiten lo mismo. Por ejemplo, si nosotros vamos a la Biblia, hay unas bendiciones que a veces nosotros no nos damos cuenta que son repeticiones. Ellos tienen esas repeticiones y podemos para el domingo que viene traerles una para que la escuchen. Cómo repiten lo que están orando. Y esa oración la repiten todo el tiempo. Y por ejemplo, cuando van a la guerra o a hacer cosas, hay una oración de repetición. Hay una oración y hay ceremonias, hay rituales. Por ejemplo, cuando ya uno de ellos han determinado que va a ser mártir, porque va a dar su vida en la guerra santa, después que han convencido de que él es escogido para hacer ese proceso, y que le dicen, eso es lo que creen ellos, que cuando él haga eso, su recompensa va a ser estar en el paraíso con mujeres, muchas mujeres. Esa es la creencia. Esa es la creencia. Entonces, esa noche, el día antes, ellos se rasuran todo el cuerpo, se lavan completamente, entran unos rituales, unas ceremonias, porque ese es el mayor honor que pueda tener un musulmán, el ser mártir, el ir a la guerra por lo que es su religión, porque todo lo demás que no estén profesando el Islam somos infieles. Entonces, la lucha que ellos tienen y con lo cual están esos 5 pilares es para inundar, forrar el Islam a todo el mundo. Ese es su mayor propósito. Y por eso es que hacen lo que hacen como lo hacen. Eso es así. El propósito del Islam es una invasión mundial. Una invasión mundial, ¿para qué? Porque lo que quieren es convertir a todo el mundo, a toda la tierra, en servidores de Alá. ¿Por qué razón? Porque todos los que no creen esto son considerados, como dijo Nora, infieles, cristianos o gente no cristiana. Pero si no comparten las mismas creencias, son ¿qué? Infieles. Por eso viene la oración, Alá, único Dios. No hay nada fuera de él. Y profeta, Mahoma. Inclusive ha habido protestas de gente que ha hecho memes de Mahoma y le han tumbado una emisora, que le tumbaron la emisora, que pegaron fuego, tuvieron que retractarse, porque si tú ves no hay prácticamente imagen de Mahoma ninguno. Lo que yo te decía el domingo pasado. Entonces, a través de hacer un meme, para ella es una gran falta de respeto a su profeta, y eso es intolerable para ellos. ¿Por qué? Porque están en contra de la idolatría. Exacto. Y hasta una foto así es idolatría a Mahoma, ¿verdad? Según sus creencias específicamente. En la plegaria ritual, en la oración, para que lo tengan claro, se debe realizar 5 veces al día. Al amanecer, al mediodía, a la media tarde, al atardecer y a la noche. Siempre orientado el cuerpo hacia la Meca. Cada viernes al mediodía debe haber una oración
comunitaria, que es la que le estaba hablando, que se dirige más a la política. Y esta se hace en la mezquita. En la mezquita, aún no importa en qué país, en qué lugar del mundo, ellos la hacen. Hacen estas oraciones. Y podemos hacer un contraste. Aquí ellos oran 5 veces al día y en sus circunstancias, ¿verdad? Omaira el otro día comentó que nosotros, la palabra dice orar sin cesar, en todo tiempo. Quiere decir que si vamos caminando, podemos orar. Si voy guiando, puedo orar. Si voy al baño, ¿verdad? Que son las cosas rutinarias de nuestra vida, yo puedo estar orando. Pero a veces, ¿verdad? En contraste, tomamos el tiempo a veces en público para hacer una oración. A veces lo pensamos. ¿Y por qué lo traigo esto como contraste? Porque ellos, no importa dónde estén. Yo estaba un día en los outlets en Barceloneta y yo vi a una persona que sacó su palmito, lo puso en la grama y ahí se arrodilló poniendo la frente en la alfombrita y hizo su oración. Yo lo vi en el aeropuerto. Y yo, para mí, esto me impactó. Me impactó. Porque a veces nosotros lo pensamos. Recientemente yo me encontré con una amiga en Costco. Y estábamos hablando y me dice, quiero que ores por mí. Y yo le dije, pues vamos a orar ahora. O sea, en el lugar estaba Jorge, estaba mi hijo, su esposa, estábamos, y ella, su esposa y su hija. Ahí hicimos un círculo y oramos. ¿Por qué? Porque si hay una necesidad tenemos que aprender. No lo voy a dejar para después. Y este es el momento. Este es el momento. En el supermercado, donde sea, tenemos que ser somos donde nos corresponde. Quiere decir que otro de los pilares, ya dijimos testimonio y oración. Y todo parece bien chévere. Bien chévere. El tercer pilar consiste en que todo musulmán tiene que compartir parte de sus bienes mediante un impuesto que debe hacer efectivo una vez al año. Hay que advertir muy expresa que el término coránico suele traducirse por limosna. No se trata de un pago obligatorio, es decir, de un impuesto. No es obligatorio, pero es un impuesto. Es un impuesto. Se basa en el principio que todo lo creado pertenece a Dios y que los hombres solo poseen bienes en calidad de usufructuarios. El principio de la recaudación de este impuesto correspondía al Estado destinarlo a la gestión del gobierno, a la ayuda, a la administración, a los necesitados y a la propagación del Islam. Y si usted nota, las mezquitas están en la construcción y las construcciones siempre están limpias, nítidas. ¿Por qué? Porque están financiadas. ¿Por qué? Porque es obligatorio aportar. Es obligatorio. En teoría, este impuesto tendría que ser la única carga que deberían cargar los fieles del Islam. Sin embargo, no existe el necesario complemento que suponían las riquezas obtenidas como en la época antigua los botines de conquista. Hoy día ellos han tenido que poner otros impuestos y les voy a dar un ejemplo. Hay unos impuestos que pagan en los países donde hay cristianos y hay otros que no creen en nada, le ponen como si fueran unas multas. Los dejan quietos porque no se convierten en Islam, pero tienen que pagar. Tienen que pagar para respetarlo.
eso es como un indulto. Le dan tienen que pagar para poder permanecer. Y, por ejemplo, hay países donde, le voy a dar un ejemplo, en el mismo Irán, en Siria, ha habido comunidades que llegado el momento, no estás pagando, pues te vas a someter a las consecuencias de eso. En el mismo África, y eso lo hemos visto, en África hay unas comunidades completas de cristianos que están padeciendo esto, no pueden, su condición económica se les hace difícil pagar. Si no pagan este impuesto, corren el riesgo de que sus templos, sus iglesias sean quemadas. Wow. Y aún así, no sé si lo han visto, pero los secuestran, los torturan a toda la familia completa. Una cosa que hacen mucho en Nigeria es que los entierran vivos. Los entierran vivos a la familia completa. De hecho, uno de los últimos acontecimientos fue que la familia era de la iglesia y era la esposa, la nena de 5 años, y él empieza a contar cómo empezaron se los llevaron del templo en un pleno culto y se los llevaron para otro lugar, le vendieron los ojos, los enterraron, y la nena le decía: papá, ¿por qué ellos hacen esto? ¿Por qué Dios no viene y nos rescata? Una nena de 5 años. Y entonces la mamá cantando mientras la nena llegaba, llegó un momento que la nena no los dejó, tratando de aguantar el oxígeno, y pasó un tiempo que ellos dicen que no saben qué tiempo fue. La última caso es que algo grande ocurrió y la tierra los vomitó hacia la superficie. Aleluya. Estaban todavía los secuestradores ahí y del susto se fueron corriendo. Hoy por hoy él hace esto público debido a que todavía tiene consecuencias, son claustrofóbicos, los niños ya son jóvenes, pero eso los marcó como familia. Pero es el testimonio vivo de que Dios está ahí, está haciendo milagros, los cubrió, y es para la gloria de Dios. Pero hay gente que vive en momentos bien terribles, fuertes, y Dios se glorifica, pero son cosas que nos marcan para traer a otros al Evangelio. O sea, no es como nosotros, no solamente en Nigeria, no todas esas áreas, los que ellos viven, de verdad ellos saben lo que es dar su vida, el dolor, la tortura, la burla, literalmente ellos viven eso conjuntamente con su familia. O sea, que por eso hay que orar mucho, mucho por todo eso. Misioneros, cristianos, templos, pastores y pastoras que están allí, que no se ganan prácticamente nada y están dando el todo por el Evangelio. Ellos están viviendo la persecución. Eso hace. La persecución. Y dando la vida por el Señor. Y yo quiero hacer un contraste. Ellos están sirviendo al Señor y mueren, pero no ocasionando daño. Cuando en el otro lado es al revés, ellos dan su vida y no importa quién se lleven por el camino. Esto es un contraste, porque no es dar la vida por Cristo. Ellos dan la vida para matar a otros, en términos generales. Hay sus excepciones de gente de verdad que cree, que busca a Dios aún en medio del desconocimiento. Porque hay esa vertiente que quiero que quede bien claro. Voy a dar un reposito de lo de la limosna. El zakat o azaque o limosna obligatoria es un porcentaje de la riqueza que el fiel debe pagar anualmente al Estado en grano, ganado o dinero, para que sea distribuido a los menos favorecidos. En los estados musulmanes actuales es reemplazado por los impuestos nacionales y por donaciones. Las donaciones de las organizaciones sin fines de lucro, muchas de esas donaciones a nivel mundial van aquí. Individuales o voluntarias a la caridad, salvo en países como Arabia Saudita, que mantienen la práctica tradicional. Hay algo bien importante que tenemos que tener claro, también de esos donativos, ellos le pagan un sueldo a aquellos que han estado
a las familias de los que han estado presos por cometer algún atentado, que le pagan por ese proceso y cuidan de los hijos y de las viudas, le dan como una pensión y sale de ese dinero y de todos los beneficios de las ONG, las organizaciones sin fines de lucro. ¿Para qué? El cuarto pilar establece la prohibición de que nada entre en el cuerpo de ningún musulmán, adulto y sano de espíritu y de cuerpo durante las horas de luz solar del mes de Ramadán, que es el 9º del calendario islámico. Es decir, prescribe la abstención de comer, de beber, de fumar, de relaciones sexuales, según el texto coránico. Al que esté enfermo de viaje no le afecta dicha prohibición, pero debe recuperar el número de días. Tiene que tener como pagar. Si no pude ayunar por 2 días, tengo que cumplir con esos días porque estaba de viaje o porque estaba enfermo. La abstención diurna no puede ser equiparada al ayuno prescrito por otras creencias. Es preciso señalar que se diferencia de los ayunos del judaísmo y del cristianismo en el hecho de que en el Islam no está relacionada ni con la aflicción del alma ni con la contrición. No es porque se sientan pecadores, no tiene que ver nada de eso. Se entiende como una lucha que deben librar los creyentes para superarse. Asimismo, y por este motivo, recibe el nombre árabe de yihadú, esfuerzo del espíritu. Ellos tienen que hacer un esfuerzo de ese ayuno. Es como ganarse las cosas por sus obras. Todo depende de lo que ellos hagan específicamente. Su observancia pública ha dependido del mayor o menor rigor que hayan tenido los gobiernos en la historia. Por ejemplo, en el 1956, en Túnez, se anuló la obligatoriedad. ¿Por qué? Porque hubo un dominio colonial y ahí lo dejaron pues como voluntario. Pero hay países que eso es obligatorio, que tienen que ir y cumplir. Los que se han visto ponen del viernes en la mañana, por ejemplo, el viernes o el mes de Ramadán, ponen esas oraciones en altoparlantes que las oye toda la comunidad. Y en lugares, por lo menos lo que yo he visto últimamente, en España, por ejemplo, no solamente lo hacen en las mezquitas, en las plazas públicas afuera porque no caben, hacen esas oraciones y todo es público, con altoparlante. Quiere decir que ellos están moviéndose a nivel mundial haciendo esto. Y quiero hacer un paréntesis que vi el otro día una noticia. En Inglaterra esto también está pasando y en una comunidad llegaron a quejarse con la policía en un barrio donde la mayoría son musulmanes. Había un grupo de cristianos sentados orando, cantando, alabando a Dios en una esquina y empezaron a impedir que se fueran de ahí, que ellos los hacían sentir incómodos, que ellos no podían estar ahí. Y cuando llegó una mujer policía y le dice: ustedes están en un país libre, que respetamos las diferencias de creencias. Ellas no se tienen que mover, estas personas no se tienen que mover. ¿Ustedes no lo quieren oír? Pues váyase lejos. Váyase lejos. Cuando ustedes ponen los suyos, ellos tienen que oírlo y no intervienen con ustedes. Así que hay la diferencia. Y aquí está lo que se llama la tolerancia, ¿verdad? Y a veces el respeto, que aunque nosotros creemos en un Dios vivo, tenemos que
compartir lo que creemos sin imponer, y Dios hará. Y a mí me hizo recordar la historia del rey Ciro, porque el rey Ciro fue el que dejó salir al pueblo de Israel y los dejó irse, pero también empezó con dejar que cada grupo cumpliera con sus creencias, sin intervenir, sin imponer las creencias. Y esto como que es el origen como de la democracia, ¿verdad? Como parte de ese origen, pero estamos viendo un movimiento a tratar de imponer. Y si miramos la historia, cuando comenzamos las clases hablamos de que la iglesia se imponía, aquí estamos viendo otra manera de imposición. Las cosas vuelven a repetirse, la historia se vuelve a repetir y tenemos que estar alerta. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tiende a repetir, a cometer los mismos errores o peores, habiendo conocido, y recibimos quizás unos golpes más grandes. Está hoy en el cuarto pilar, que es el ayuno, y se lo resumo. También se le llama el Sound, no sé si se pronuncia así. Es un ayuno ritual, paréntesis, que yo no entiendo ni papa cuando hablan el árabe. Digo, no sé ni cómo, porque yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero uno lo oye y yo digo, ¿qué están diciendo? Porque es un lenguaje complicado, digo, para mi entender. Es un ayuno ritual que debe hacerse durante el mes de Ramadán, durante el 9º mes del calendario lunar. Los adultos deben abstenerse de beber, fumar y todo lo que le mencioné anteriormente hasta la caída del sol. Los únicos exceptuados, ancianos enfermos, mujeres luego de un parto, durante la menstruación y personas enfermas, aunque estos deben, a la medida, pagar los días que no hayan hecho y ayudar a otros a compensarlo. Si alguien de mi familia no lo puede compensar, yo ayunar por ellos. ¿Para qué? Para compensar, porque es importante como parte de ese cumplir. El quinto pilar, ¿verdad? Voy por el quinto, no me perdí. Sí, el quinto. Si prescribe el peregrinaje a la ciudad de la Meca, en vez de la vida que todo el creyente que tenga posibilidad de llevarlo a cabo. Su objetivo fundamental es la visita a la gran mezquita. Ellos se ponen como meta visitar la mezquita en la Meca. Ellos lo ponen como parte, nosotros quizás podemos mencionar una expresión en inglés, el bucket list. Ellos ponen eso como algo bien importante, como para tener esa relación con Dios. Y hay gente que no importa dónde estén en el mundo. Por ejemplo, pueden estar en Puerto Rico y en la época del Ramadán viajan para reunirse, para lograr ir y buscar llegar hasta la Meca a visitar la mezquita. Y esto lo hacen. Y hay como un proceso de que migran hasta su país para poder llegar y reunirse todas las familias. Su objetivo fundamental es esa visita a la Meca, para tener lugar de culto dedicado al Dios único, que ellos piensan que es Alá. Según el Corán, ellos piensan que Abraham, Ismael, pusieron sus cimientos y el Islam la considera la casa de Dios por antonomasia. Quiere decir que ellos piensan que ese es el lugar donde mora Dios y por eso es que se reúnen ahí específica. Aunque muchos han hecho, piensan que contrarrestar esta creencia al mover y hacer
otros templos en otros lugares, otras mezquitas. Y hablan de que los judíos prepararon su templo en Jerusalén y esto es como representación del monoteísmo. Pero hoy día en el lugar donde estaba el templo de Jerusalén está lo que se llama el Domo de la Roca, donde creen que está la roca donde Abraham fue, que entonces ahí es que se fundamentó, y por eso es que en el área donde está el Muro de los Lamentos, que es que entonces la parte que pueden los judíos adorar a Dios, y en el otro lado, en la mezquita, los árabes, los musulmanes adoran entonces a la que pensamos que no hay, pero sí hay una división para cada grupo. Nora. No es como una mezquita, es que ellos piensan que ahí Abraham sacrificó a Ismael, porque acuérdate que ellos cambiaron la historia y por eso es tan importante para ellos. Y al otro lado, como tú bien dices, tenemos el Muro de los Lamentos. Y se supone que ahí, proféticamente hablando, sea que se construya el templo, el tercer templo. Y el problema está que no caben las dos cosas si fuera el caso que se fuera a hacer. No puede estar el tercer templo ni puede estar el Domo de la Roca. Por tanto y por cuanto hay que ver qué es lo que va a suceder, porque la Biblia dice que ahí sería construido el tercer templo. Si es que mucha gente habla, ¿verdad?, que pudiera ser un terremoto y pudiera destruir el Domo de la Roca. ¿Y por qué esto pudiera ser así? Porque el musulmán no construye donde hubo destrucción. Así que ahí sería una alta probabilidad de poder construir el templo. Pero, ¿cómo va a ser? Eso es asunto del Señor, ¿verdad? Nosotros creemos en la profecía y el Señor sabrá. ¿De qué va a ser? Exacto, que ya está todo listo para la construcción del tercer templo. Israel tiene todo, inclusive hasta la oveja bermeja, que es la oveja roja, ellos están teniendo un montón de ovejas para sacrificar. El traje sacerdotal del sumo sacerdote está listo, los utensilios, todo está listo. Lo que hay es el lugar. Así que Dios sabrá. Ahí es que vamos a ver. Dice, en resumen, es una gran peregrinación a los monumentos sagrados de la Meca. Que todo musulmán que tenga los recursos y la salud, por lo menos una vez en la vida, debe llegar a la Meca. Los fieles deben alcanzar el estado o sacralidad de vestirse con 2 prendas limpias, sin costuras, y evitar ciertas actividades, como la práctica sexual. La peregrinación se celebra en el mes del Dhul Hijjah, que es el último mes del calendario musulmán. Y una de sus actividades principales consiste en dar 7 vueltas al santuario de Kaaba dentro de la mezquita de la Meca. Se parece a algo, ¿verdad? Cosas bastante similares. Y en algunos casos, besar y tocar la piedra negra que se ubica en una de las esquinas. Quiere decir que tienen unas creencias específicamente dirigidas y parecidas a las del Antiguo Testamento. Recuerde que vienen como entrelazando las vertientes. Por otro lado, existe una ley islámica, ¿verdad? Ya discutimos los 5 pilares, que se parece y como que todo está bastante, ¿verdad?, pasable, vamos a decirle así. Existe una ley islámica o sharia, que es considerada una ley divina que encarna la voluntad de Alá, en que todo musulmán debe respetar en público y en privado. Contiene los lineamientos para cada situación de la vida cotidiana, donde deben cumplirse literalmente con las prácticas rituales, la legislación, el matrimonio, la familia, la prohibición, el castigo de prácticas como
quitarle la vida a otra persona, el adulterio, el consumo de alcohol, los juegos de azar. Ellos tienen todas unas reglas de convivencia. Algunas están basadas en el Antiguo Testamento, y yo no sé cuántos de ustedes se han puesto a leer el libro de Levítico, que describe un montón de leyes, que hay cosas que uno dice, ay Dios mío, todas esas cosas. Pero recuerde que en aquella época no había el sistema médico, no había nada de eso, pues todo eso para evitar las enfermedades y protegerse. Exactamente, las epidemias, todo, en la manera que se trataba a los enfermos, en la manera que se trataba a los niños, a las mujeres, a los muertos, cómo se trabajaba todo esto, está ahí. Ellos hacen uso de ese contexto, pero añaden en sus leyes de convivencia. Según el grado de compromiso de un Estado musulmán con la Sharia, este puede practicarse al pie de la letra o puede ser solamente la inspiración de leyes modernas. En la actualidad, solo algunos países conservan la Sharia como parte del sistema legal. Por ejemplo, Arabia Saudita y Afganistán. Mientras que la mayoría de los países musulmanes aceptan la influencia de la Sharia en la legislación sobre asuntos de familia y herencia. El domingo pasado yo les comenté que muchos de estos grupos musulmanes se regían por un imán, y dependiendo de la rigidez del grupo se establecían esas reglas y en esa comunidad. Y es importante que tengamos claro por qué. Porque en algunos países y en algunos grupos son más rígidas esas reglas. Y cuando hablan de la Sharia, no sé si la han escuchado, del uso de cubrirse las mujeres el cuerpo, de no dejar que se les vea nada, eso es parte de esto, de que los niños van o no van a la escuela. ¿Por qué? Porque si van a las escuelas están contaminándose con otros infieles y están aprendiendo otras cosas. Pues prefieren mantenerlos en el núcleo de esa comunidad, como en unas escuelas llamadas madrazas, donde hay unas mujeres que practican estas creencias e instruyen a los niños en lo que creen. Y empiezan desde bien pequeño. Y hay unas descripciones de las madrazas, algunas un poco fuertes, y de acuerdo a los testimonios, ¿verdad? Por lo menos lo que yo he escuchado, lo que he leído. Así que si estamos dándonos cuenta, también hay vertientes con la rigidez. Hay unos que de verdad están buscando y tratar de conocer al Señor, mientras que hay otros que están trabajando más a lo político en esta creencia. En el día de hoy terminamos los pilares. En la próxima clase vamos a hablar un poco del contenido del Corán. Le voy a traer algo de algunos de los rezos y vamos a continuar hablando de la mujer, el Islam y la mujer. Así que Dios les bendiga. Nos esperamos en la próxima clase en el proyecto Antorchas Encendidas. Que Dios les bendiga. Amén.